El 2 de diciembre del año 1804, Napoleón Bonaparte, que había dado ya el golpe de Brumario, que se había convertido en el primer cónsul de Francia, que se había hecho de facto y de jure con el poder en la Francia posrevolucionaria, se coronó emperador e inició los años más florecientes, los años más espectaculares, los años más brillantes de su carrera política y militar. Napoleón se corona emperador, todos ustedes conocen la escena, se coloca a sí mismo la corona ante la mirada de los franceses y del estupefacto pontífice, se la coloca a su esposa Josefina, se sienta en un trono decorado con una N gigante y se encuentra por fin convertido en un emperador, en un líder político, algo francamente insospechado para un hombre que provenía de una familia no muy brillante de la aristocracia corsa unos pocos años atrás. Pero mientras Napoleón se coronaba emperador, mientras alcanzaba el poder supremo, como les digo, un sueño para un joven que empezó su carrera como un oficial de artillería y con bastantes apuros económicos, se estaba gestando contra el imperio francés recién nacido una gigantesca alianza europea. Una gigantesca alianza conocida como la Tercera Coalición, que agrupaba al reino de Nápoles, al imperio austríaco, al enorme imperio ruso, a Suecia y sobre todo incluía a Gran Bretaña, el gran enemigo de la Francia napoleónica. Para hacer frente a esta gigantesca gran coalición, la Tercera Coalición, que tienen marcada en rojo, en grandes círculos rojos en el mapa, Napoleón contaba con los ingentes recursos de la Francia imperial, con todos los territorios que él controlaba en la cuenca del Rin y en el norte de Italia, y sobre todo contaba con la alianza del Reino de España, gobernado por Carlos IV y dirigido por, como bien saben, Godoy. Napoleón, para derrotar a esta Tercera Coalición, que se había orquestado nada más proclamarse el emperador, había decidido lanzar un gran golpe contra Inglaterra, contra Gran Bretaña, contra el país que, como les digo, se había convertido en la gran pesadilla de la Francia imperial. Sin embargo, para dar ese gran golpe contra Inglaterra, para empezar a desarbolar esta Tercera Coalición derrotando a los ingleses, Napoleón necesitaba cruzar el Canal de la Mancha, necesitaba poder llevar todas las tropas que él tenía concentradas en el norte de Francia y desembarcar en Inglaterra. La empresa era harto complicada porque la flota francesa era muy inferior a la inglesa y la flota británica, comandada por el almirante Nelson, controlaba los mares que rodeaban a Europa. Así que Napoleón había unido la flota francesa a la flota de su aliado español, la había puesto a cargo de un almirante francés, Villeneuve, y la flota francesa, combinada con la flota española, que sí que era una de las más grandes de Europa y sí que estaba en condiciones de medirse con la flota británica, podría derrotar a Nelson y propiciar el desembarco francés en Gran Bretaña, derrotando a este incómodo enemigo que pesaba tanto sobre el ánimo de Napoleón. Se reúnen las flotas, comandadas, como les digo, por el almirante galo Villeneuve, pero después de un encuentro que acaba prácticamente en derrota franco-española en la zona de Finisterre, Villeneuve lleva la flota franco-española a Cádiz. Nelson los persigue hasta Cádiz, Villeneuve se muestra dubitativo, no sabe qué hacer, se comporta como un almirante vacilante, Napoleón decide destituirlo, Villeneuve de alguna manera no acepta esa destitución, Napoleón le ordena entonces desplazarse a la zona de la península itálica
para colaborar en los ataques a otro de los enemigos de la tercera coalición, el Reino de Nápoles, y cuando la flota franco-española trata de salir de Cádiz para encaminarse al Reino de Nápoles, es atacada en Trafalgar por la flota británica comandada por el almirante Nelson. Esta batalla, que tuvo lugar en octubre del año 1805 y que se saldó con la completa derrota de la flota franco-española, el hundimiento de la mayor parte o de la parte más destacada e importante de sus barcos y la absoluta victoria del almirante Nelson, fue probablemente una de las batallas más decisivas de las guerras napoleónicas y una de las batallas más decisivas de la historia. Y eso que tuvo lugar prácticamente antes de que empezaran las guerras napoleónicas o en el comienzo de las guerras napoleónicas, y a pesar de que Napoleón no le concedió una excesiva importancia. Se hunde, por tanto, la flota franco-española en Trafalgar. Como les digo, Napoleón no le da a la derrota una excesiva importancia. Él es un comandante de artillería, eres un hombre de tierra, no es un hombre de mar. Y Napoleón usa las tropas que tiene preparadas para desembarcar en Gran Bretaña y que ya no pueden hacerlo porque la flota se ha perdido en Trafalgar y ya no hay manera de recuperar el control de los mares, que en lo sucesivo será siempre inglés, siempre británico. Napoleón va a usar la enorme cantidad de tropas que tiene preparadas para invadir Inglaterra, las va a reunir con los ejércitos que tiene dispuestos para atacar Europa y se va a lanzar contra sus enemigos centroeuropeos. Se van a suceder las victorias, va a derrotar al emperador austríaco, va a vencer a los prusianos, va a derrotar al reino de Nápoles. Y después de las victorias de Ulm y sobre todo después de la batalla de los tres emperadores, después de la espectacular victoria de Austerlitz en diciembre de 1805, muy poco después, unos meses después de la derrota de Trafalgar, Napoleón va a derrotar a sus enemigos terrestres de la tercera coalición y va a forzar la disolución de esta gran alianza europea en contra del Imperio francés. Parece que Trafalgar no ha tenido ninguna consecuencia, parece que solo ha sido una batalla naval. ¿Qué importa si no puedo desembarcar en Inglaterra, si puedo conquistar todo el continente europeo? Napoleón celebró esta espectacular campaña victoriosa de 1805-1806 con la alegría pletórica de aquel que cree que no solo ha ganado unas batallas, sino que ha vencido en la guerra. Es como consecuencia de estas victorias de 1805-1806, insisto, a pesar de la terrible derrota de Trafalgar, cuando se diseña el Arco de Triunfo de l'Étoile, que se construiría mucho tiempo después, cuando se construye el maravilloso Arco de Triunfo del Carrousel y sobre todo cuando Napoleón levanta en la Place Vendôme la columna de la victoria, a imitación de la columna trajana, con una estatua suya, vestido como un antiguo emperador, hecha con el bronce de los cañones capturados a los enemigos en Austerlitz. A lo largo del año siguiente, 1807, se suceden nuevas victorias napoleónicas. Un año antes, Napoleón había entrado victorioso en Viena. En 1806, después de la victoria de Jena, entró victorioso en Berlín, invadió Polonia, se apoderó prácticamente de toda Europa e incluso llegó a obligar al zar de Rusia, al soberano del inmenso imperio ruso, a aceptar un encuentro con Napoleón en Tilsit, hoy en día entre Polonia y Lituania, en el este de Europa, para firmar un acuerdo con el emperador francés. Este momento que tienen recogido en la diapositiva, el encuentro entre Napoleón y el zar Alejandro I en Tilsit,
como les digo, en el noreste de Europa en el año 1807, marca el momento cumbre de las guerras napoleónicas para el Imperio francés y para Napoleón Bonaparte. Bonaparte, que, como les digo, era un hombre que provenía de una familia más o menos acomodada de Córcega, que había empezado como oficial de artillería, que había ascendido al servicio de los gobiernos revolucionarios, tenía como una de sus grandes aspiraciones que los monarcas europeos lo aceptaran como uno más entre ellos. Que el genio de Napoleón, el talento de Napoleón, la inteligencia de Napoleón, le permitieran codearse con los soberanos de Europa que habían accedido a ese lugar simplemente por la herencia de la sangre. En ese sentido, Napoleón, que despreciaba a la mayor parte de los gobernantes europeos, y como veremos pronto, pues no le faltaban motivos para despreciar a algunos, Napoleón sentía una enorme admiración por el zar Alejandro I. Alejandro I era un hombre extremadamente hermoso, joven, muy cultivado, que tenía una agradabilísima conversación, y cuando se encontraron, Napoleón quedó fascinado por la idea de sentarse a la mesa con el rey de Prusia y el zar de Rusia, de hablar con ellos de filosofía y de obligarles a firmar una alianza con el emperador Napoleón I Bonaparte. De hecho, él mismo diría en sus memorias más adelante, cuando las escribió en Santa Elena, que este momento en Tilsit, en 1807, había sido el momento más feliz de toda su vida. Sin embargo, por mucho que Napoleón hubiera incorporado a Francia un gigantesco imperio que incluía las actuales Bélgicas y Holanda, parte del Rin, el norte de Italia, por mucho que la España de Carlos IV y Godoy fuera un aliado dócil, por mucho que hubiera derrotado al rey de Prusia y al emperador de Austria, y por mucho que hubiera obligado al zar de Rusia a sentarse con él y a firmar un acuerdo con la Francia napoleónica, Napoleón todavía no había derrotado a Gran Bretaña. Y la Grande Armée, el mejor ejército del mundo, el vencedor de Austerlitz, de Ulm, de Jena, no podía desembarcar en Gran Bretaña porque Francia no tenía una flota que permitiera a Napoleón cruzar con garantías el Canal de la Mancha. Sin poder de momento desembarcar en Inglaterra y hacer la guerra a los ingleses en tierra, donde Napoleón estaba seguro de vencer, Napoleón decidió hacer algo insólito, a la altura de las ambiciones y de la amplitud de miras del emperador, que es tratar a Gran Bretaña como si fuera una ciudad. Convertir a las Islas Británicas en una fortaleza asediada y usar el inmenso poder del imperio napoleónico que controlaba todo el continente europeo para someter a Gran Bretaña a un asedio. Y así, a finales del año 1806, en Berlín, Napoleón emitió un decreto que declaraba el bloqueo continental sobre Gran Bretaña. Esto es, declaraba que ningún país europeo, aliado, sometido o enemigo, podía comerciar con Gran Bretaña, que ningún barco europeo cargado de mercancías podía ir a las Islas Británicas y que ningún país europeo podía recibir mercancías descargadas de las Islas Británicas. De esa manera, Napoleón confiaba con ahogar económicamente a los británicos, con evitar la enorme influencia que Gran Bretaña tenía sobre la economía europea y literalmente estrangular a los ingleses hasta poder encontrar otra manera de derrotarlos. El gigantesco bloqueo continental se puso en marcha a lo largo del año 1807, pero tenía
algunos resquicios. No solo algunos países como Suecia o algunos países escandinavos se atrevieron a burlar el bloqueo continental impuesto por Napoleón, sino que en el extremo occidental de la península ibérica, Portugal, tradicional aliado de Gran Bretaña, se negaba a obedecer las disposiciones de bloqueo de Napoleón y los barcos portugueses seguían comerciando con Inglaterra, rompiendo el bloqueo impuesto por el emperador francés. Así pues, Napoleón, pues como es obvio, decidió lanzarse contra Portugal para obligar a los portugueses a mantener el bloqueo. Y efectivamente, en otoño del año 1807, un ejército francés de tamaño considerable atraviesa la península en un principio con la intención de invadir Portugal para obligar a Portugal a respetar el bloqueo contra las islas británicas. Los gobernantes españoles, Godoy, Carlos IV, trataron de obtener algún tipo de beneficio de esta invasión napoleónica de Portugal y pactaron con Napoleón repartirse Portugal, ¿de acuerdo? Obtener, como les digo, pues beneficios territoriales de esta invasión. Sin embargo, como todos saben, las cosas no salieron como ni Napoleón, ni Carlos IV, ni mucho menos Godoy habían planeado. Por un lado, los ejércitos franceses no solo atravesaron la península rumbo a Portugal para conquistar Portugal y obligar a los portugueses a respetar el bloqueo impuesto por Napoleón, sino que los ejércitos galos fueron tomando posiciones en puntos estratégicos de España y de Portugal, fueron apoderándose de algunas ciudades, fueron controlando puertos, no entregaron a los españoles los dominios portugueses de los que se apoderaban y el comportamiento de las tropas francesas era más que sospechoso. Pero es que además, mientras estaba sucediendo todo esto, mientras las tropas francesas atravesaban la península y se apoderaban del reino de Portugal, obligando a la familia real portuguesa a huir a Brasil, el 19 de marzo del año 1808 estalla el motín de Aranjuez. Cae el gran ministro de Carlos IV, cae Godoy, que es hecho prisionero, y en medio de la confusión que probablemente él mismo había alentado, Fernando VII, el hijo de Carlos IV, obliga a su padre a abdicar en su persona. Así que en este contexto de caos militar que estamos describiendo, ejércitos franceses atravesando la península, Fernando VII, podemos decir, que da un golpe de Estado contra su padre Carlos IV, obligándole a abdicar. Este golpe de Estado permite a Fernando VII hacerse con el poder en España, pero Fernando VII necesitaba que el verdadero amo de Europa, que era Napoleón, ratificara el golpe que él había dado contra el gobierno de su padre, Carlos IV. Sin embargo, en este punto, y esta es una historia bastante conocida, Napoleón jugó sus cartas de manera extraordinariamente astuta. No hizo ningún ademán de reconocer el golpe dado por Fernando VII, no lo reconoció como monarca. Es más, alentó a Carlos IV a recurrir al arbitraje de Napoleón con esperanzas de recuperar la corona. Napoleón consiguió que tanto Carlos IV como Fernando VII acudieran a Bayona, acudieran a Francia con la esperanza de obtener el arbitraje francés, con la esperanza de que Napoleón le diera la corona a Carlos IV, eso es lo que esperaba Carlos IV, o le diera la corona o ratificara su acceso a la corona, eso es lo que esperaba Fernando VII. Deben saber, dado que estamos en Vitoria, que cuando Fernando VII iba camino de Bayona para entrevistarse con Napoleón, con la esperanza de que Napoleón ratificara su acceso al trono, pasó por Vitoria y se alojó aquí. Y parece que los vitorianos también trataron de impedir, algo bastante sensato, también trataron de impedir que Fernando VII prosiguiera su camino a Bayona al encuentro de Napoleón. Así que casi un motín
antecedente del alzamiento del 2 de mayo tiene lugar un poco tiempo antes, unos meses antes, en la ciudad de Vitoria. El caso es que padre e hijo se presentaron en Bayona y lo que ocurrió no es lo que ninguno de los dos esperaban. Napoleón se las ingenió para que Fernando VII devolviera la corona a su padre Carlos IV, para que Carlos IV abdicara en el emperador o entregara la corona al emperador Napoleón I, y para que Napoleón I hiciera llamar a su hermano José Bonaparte del reino de Nápoles y le entregara una corona mucho más suculenta como era la corona de España. Y así, a lo largo de los meses de mayo y junio de 1808, José I Bonaparte acabó convertido en rey de España. Mientras sucedía todo esto, el resto de la familia real, que se encontraba, bueno, no todos, pero una parte importante de la familia real que se encontraba en Madrid, fue lentamente trasladada a Francia para que Napoleón se asegurara su control. Y el 2 de mayo, cuando un cortejo salía del Palacio Real para tratar de llevarse a algunos infantes, a miembros de la familia real española a Francia para caer en manos de Napoleón, como saben, el pueblo de Madrid se rebeló, se alzó en armas en el célebre alzamiento del 2 de mayo, tratando de impedir que los últimos miembros de la familia real española cayeran también en manos francesas. Bueno, se produce el alzamiento del 2 de mayo en contra de la salida de los últimos miembros de la familia real de la capital. A continuación, como todos saben, Murat, el general a cargo de las operaciones francesas en la península, manda castigar con extrema crudeza el alzamiento con los fusilamientos del 3 de mayo y en ese momento se extiende como la pólvora la revuelta, la rebelión contra el dominio francés por toda España. Estos sucesos que tuvieron lugar en mayo se consideran, por tanto, el comienzo de la Guerra de Independencia, el comienzo de la guerra del pueblo español por expulsar a los franceses del país. En este contexto, podemos decir que los primeros compases de la Guerra de Independencia, todavía a mediados del año 1808, cogieron a los franceses por sorpresa. El ejército galo estaba expandido por la península ibérica, se había apoderado de Portugal, estaba repartido por toda España. No esperaban ni muchísimo menos un alzamiento popular, no contaban con que sucediera, se organizaran todas estas juntas locales y, sorprendentemente, el ejército francés fue derrotado en la batalla de Bailén a mediados del año 1808. ¿De acuerdo? De alguna manera no esperaba el ejército galo esta respuesta por parte de la población y también de muchas de las autoridades hispanas y sufre esta importante derrota en Bailén. La derrota de Bailén se considera muy importante, no tanto por las ganancias territoriales o militares, tácticas o estratégicas que produjo, porque como veremos inmediatamente sus efectos fueron rápidamente revertidos, sino que se considera muy importante desde el punto de vista psicológico. Porque la batalla de Bailén, la derrota francesa de Bailén, fue la primera gran derrota de las armas francesas. Hasta este momento, la Grande Armée se había paseado por Europa de forma triunfal. Las campañas napoleónicas no solo se habían saldado con victorias, sino que habían sido victorias fulminantes, rapidísimas, incontestadas. Y todo el ejército galo tenía un aura de invencibilidad, de conseguir el triunfo con inferioridad de objetivos, en circunstancias adversas, siempre que esta inesperada derrota en Bailén de alguna manera rompió esa aura de invencibilidad y dio alas a los enemigos de Napoleón y desde luego a los habitantes de la península ibérica para alzarse en armas contra el poder francés.